la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, si tiene su Biblia. Mateo capítulo 8. Amén. Hay cosas en la vida que son muy obvias, que todos podemos darnos cuenta. Amén. Y quiero hablarte de un par de ellas. Amén. Y quiero hablarte primeramente acerca de esta primera cosa que es muy obvia. ¿Cuántos saben que si sembramos semillas de limones, eventualmente vamos a tener limones, verdad? Esto es algo que es obvio. También si sembramos semillas de naranjas, eventualmente vamos a tener naranjas. Esto es algo que es muy obvio. Quizás ahorita ya estás pensando, pastor, ¿por qué me está hablando de esto? Pues yo vine a escuchar la palabra de Dios, yo quiero que me hable de Dios. ¿Qué tiene que ver esto que ya sé, que no necesito saber? Pues quiero hablarte de otra cosa que es muy obvia, y eso es que si exprimimos limones, vamos a tener jugo de limón, ¿verdad? Si exprimimos naranjas, será jugo de naranja lo que vamos a obtener. ¿Y por qué te digo todo esto? Es que tenemos que entender algo que es muy específico, y eso es que no vamos a obtener jugo de naranja si exprimimos limones, ni jugo de limón si exprimimos una naranja. Y la razón es porque esto no está en ellos. Y te digo todo esto simplemente para que te des cuenta que de la misma manera que cuando tú y yo enfrentamos situaciones adversas, cuando la vida pone presión sobre nuestras vidas, va a sacar lo que realmente hay en tu corazón. Hola. Cuando las circunstancias empiezan a poner presión sobre tu vida, empiezan a exprimir nuestras vidas, va a salir lo que realmente hay en ellas. Va a exponer lo que hay verdaderamente en nosotros. Vamos a leer nuestra escritura, Mateo 8, versículo 23 al versículo 27. Vamos a leer la palabra de Dios, Mateo 8, 23. Puede poner un separador ahí si gusta, vamos a estar leyendo bastante este capítulo. Amén. Vamos a leer Mateo 8, 23. Dice así la palabra de Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar todos juntos por la palabra de Dios. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu preciosa palabra, Dios. Que seas tú, Señor, obrando, Dios, en el corazón de tu pueblo, Señor. Revela, Señor, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, lo que nos quieres hablar en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Quiero predicarte este mensaje que lleva por título: ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay verdaderamente en tu corazón? Quiero hablarte primeramente acerca de las tormentas de la vida. Como ya es bien sabido, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta, cada uno de nosotros, es algo que es muy obvio, y más en nuestros días, en el tiempo en el que estamos viviendo. Hay muchas situaciones difíciles que están pasando en la vida de todos nosotros, tormentas que van a llegar a nuestras vidas. Quizás en este mismo momento estás atravesando una situación difícil. En este momento estamos todos atravesando por esta pandemia que ha desatado muchas cosas, ¿verdad? Que ha afectado la vida de millones de personas, que miles de personas han muerto. Y sumado a todo esto, podemos ver que hay una crisis económica, hay crisis políticas, crisis sociales, y vemos cómo todo empieza a afectar nuestras vidas directa o indirectamente.
La gente está siendo afectada por todas estas situaciones, pero también todos los cristianos somos afectados por estas cosas. Nuestro texto, Mateo 8:23, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Aquí está el Señor Jesús entrando con sus discípulos a una barca. Y esta es una imagen que de igual manera nos ilustra a nosotros. ¿Cuántos saben que nosotros vamos siguiendo a Jesús? Vamos siguiendo sus pasos. Aquí estos discípulos suben a una barca porque estaban siguiendo a Jesús. Y podemos ver que cuando suben a la barca, de pronto una tormenta se levanta y empieza a afectar la barca. Jesús iba con ellos. De igual manera que Jesús está con nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús va con nosotros? Si tú has aceptado a Cristo Jesús en tu vida, amén, Dios va a estar contigo. Hola. Pero puedes darte cuenta que aunque Jesús iba con ellos, aún así las tormentas llegaron a su vida. Porque mucha gente piensa, soy cristiano y al ser cristiano automáticamente cero problemas. Pero aquí te das cuenta que aunque Jesús estaba con ellos, aún así la tormenta los estaba afectando. Hermano, nuestro texto nos habla no solo de que será una tormenta cualquiera, una adversidad cualquiera, sino que nos habla de una tempestad que era tan grande que las olas que se estaban levantando estaban cubriendo la barca en la que ellos iban. Hermano, ¿cuántas veces hemos estado enfrentando este tipo de circunstancias en nuestras vidas? Problemas tan grandes que literalmente, ¿verdad?, pueden estar cubriendo nuestro entendimiento, cubriendo nuestras capacidades y cubriendo toda nuestra vida. No podemos hacer nada porque es tan grande el problema que está fuera de nuestro alcance poder hacer algo. Juan 16:33, aquí está Jesús diciéndole una vez más a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Jesús les está diciendo a sus discípulos, dense cuenta que aquí en el mundo va a haber aflicción, va a haber momentos difíciles, va a haber tormentas que les van a causar dolor, aflicción. Se los volvió a confirmar una vez más, pero a través de la Biblia podemos ver que está llena de este tipo de tormentas, de circunstancias que tuvieron que enfrentar el pueblo de Dios a lo largo de las Escrituras. ¿Ves? Problemas, situaciones difíciles, situaciones que parecían imposibles. Hermano, porque son muchas las circunstancias que pueden y que quizás están afectando tu vida en este momento. Puede ser situaciones financieras, situaciones de salud, situaciones en tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos. Yo no sé qué clase de situaciones estés pasando, pero son tormentas grandes que están afectando tu vida. Aquí están los discípulos, bien preocupados por lo que estaba pasando, por la situación que estaban enfrentando. Versículos 24 y 25 de Mateo 8 dice: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y aquí vemos que el Señor Jesús estaba durmiendo. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos sentido que estamos solos? ¿Verdad? Servimos a Dios, pero estamos en medio de la tormenta y quizás podemos pensar que Dios está dormido, ¿verdad? Dios no está haciendo nada. Estoy pasando esta situación que está afectando mi vida, pero ¿por qué Dios no está haciendo nada? ¿Cuántos me entienden? ¿Dios está dormido? Señor, te estamos siguiendo. ¿Qué no te das cuenta de lo que está pasando? ¿No te das cuenta de la tormenta?
Y estas cosas estaban pasando por la mente de los discípulos. ¿Cuántos saben? Jesús iba ahí. Había una tormenta. Señor, ¿no te das cuenta de la tormenta? Señor, ¿que no te das cuenta de mis problemas? Pero quiero hablarte segundamente acerca de exponiendo lo que hay en nuestro corazón. Exponiendo lo que hay en nuestro corazón. Cuando estas tormentas llegan a nuestras vidas, hermano, literalmente empiezan a ejercer una presión sobre ella. Y empezamos a experimentar cada vez más presión sobre nuestras vidas. Mateo 8:24 dice: he aquí se levantó en la mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Aquí esta escritura nos habla que los discípulos estaban sintiendo las olas como estaban golpeando cada vez más fuerte la barca. No solamente estaban golpeando la barca, sino que ahora ya estaban cubriendo la barca. ¿Cuántas veces te has sentido de esa manera, hermano? Que estás en medio de un problema tan grande y empiezas a sentir cada vez más la presión que este problema está trayendo a tu vida. Estamos hablando de cristianos que están enfrentando problemas. Todo el mundo tiene problemas, pero cuando somos creyentes como que algo pasa, ¿verdad? Como que pensamos que ya no vamos a tener problemas, que ya todo está bien. Pero sabes, el Señor Jesús sabía lo que estaba pasando, sabía de esta tormenta, pero también, hermano, podemos saber que el Señor Jesús sabía que una tormenta iba a llegar. ¿Cuántos saben que Dios sabe todo? El Señor Jesús, cuando subió a la barca, Él sabía que una tormenta iba a llegar y que una tormenta iba a pasar y que iban a estar ahí. Él no estaba ignorando esto, no estaba ausente de lo que iba a pasar. Es más, yo creo que precisamente por eso se fue a dormir, porque Él sabía que venía la tormenta y se fue a dormir. ¿Sabes para qué? Para probar a sus discípulos, para ver qué era lo que verdaderamente había en el corazón de ellos. Quería ver cuál iba a ser la reacción ante las circunstancias. ¿Sabes por qué, hermano? Porque esto es muy importante. Porque vas a ser verdaderamente tú, o se va a mostrar lo que hay verdaderamente dentro de ti cuando la vida te empieza a exprimir. Así como te dije, cuando exprimes un limón, vas a sacar jugo de limón, no jugo de naranja. Cuando exprimes una naranja, sale jugo de naranja, no jugo de limón, porque es lo que hay dentro de ellos. De igual manera, hermano, cuando la vida o las circunstancias ponen presión sobre tu vida, realmente va a salir lo que hay en tu corazón. Como que se quedaron muy serios. Yo sé que todos somos cristianos, ¿verdad? Nos vemos: oh, hermano bendecido, ¿cómo estás? Oh, bien, gloria al Señor, echándole ganas. Oh, hermano, estoy orando, tú sabes, podemos decir todas las cosas bien, correctas, políticamente correctos, ¿verdad? Que hasta la gente nos puede ver y decir: wow, qué hermano tan bueno, ¿verdad? Qué cristiano tan poderoso, wow, él sí sirve al Señor. Pero cuando las tormentas llegan y te exprimen, sale quién eres verdaderamente. ¿Cuántos saben que cuando las cosas están bien todos son cristianos? No sé, como que le estoy atinando, ¿verdad? Mateo 8:25 dice: vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Aquí están los discípulos, hermano, ante la presión de la tormenta por la que estaban pasando, que estaban experimentando. Fueron a despertar al Señor Jesús. Y podríamos creer, ¿verdad?, que estaban pidiendo ayuda. Pero, hermano, ¿sabes? Ellos no creían que Jesús los podía salvar.
Ni siquiera podían comprender por qué Jesús estaba dormido en un tiempo así. Hermano, ¿cuántas veces tú pasas lo mismo? Estás en medio de un problema y ni siquiera estás creyendo que Dios te puede ayudar. Ni siquiera estás pensando que Él puede actuar a tu favor. Y estás pensando, ¿por qué Dios no está haciendo nada? Era lo que los discípulos estaban pensando. ¿Por qué está dormido en un tiempo así? Y cuando lo despertaron, no era una pedida de auxilio, era un reclamo. Señor, nos estamos muriendo aquí. Señor, ¿qué no vas a hacer nada? ¿Por qué no nos estás ayudando? ¿Cuántos me entienden? Fue un reclamo de desesperación, no una súplica por ayuda. Y sabes, mucha gente no pide ayuda a Dios, sino que le reclama. ¿Cuántos me escuchan? Dios, ¿por qué no estás haciendo nada? Dios, ¿por qué no has hecho nada? Y vemos lo que sucede en el versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y aquí vemos la respuesta de Cristo a sus discípulos. Y su respuesta estaba diciendo y les estaba mostrando a ellos lo que esa situación había revelado que había verdaderamente en su corazón. Esa tormenta mostró que sus discípulos tenían temor y tenían incredulidad. ¿Cuántos me escuchan? Hombres, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esa tormenta mostró que sus discípulos, en su corazón había incredulidad y había temor. Hermano, cuando las tormentas llegan, como la tormenta que llegó y exprimió la vida de los discípulos, esto fue lo que sacó. Ellos aún no creían totalmente en Jesús, no creían que le podía salvar, había incredulidad, temor. Y esto es lo que su corazón expuso en medio de la tormenta. Por eso podemos darnos cuenta que ellos mismos se sorprendieron cuando Jesús calmó la tempestad. Versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? ¿Te das cuenta? Si ellos supieran y tuvieran la confianza, pues sabíamos que Jesús iba a hacer esto. Pero ellos se dieron cuenta, ¿qué clase de hombre es este? ¿Cómo puede ser posible que haga eso? Por eso se sorprendieron. Pero hermano, escúchame, en la Biblia podemos encontrar otros ejemplos, y te voy a mencionar algunos, de cuando estas situaciones o tormentas o presiones en la vida van a exponer lo que hay en el corazón. En el libro de Samuel tenemos un ejemplo, tenemos a Saúl. Primera de Samuel 17:4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, que tenía una altura de 6 codos y un palmo. En el versículo 8 dice, y separó y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron grande miedo. ¿Cuándo saben que Goliat era un problema grande? Literalmente. Era un gigante. Y cuando este hombre se paró en el campo de batalla y empezó a hablar, empezó a retar, empezó a ejercer presión, vemos lo que pasó. Saúl escuchó esto y todo Israel y todos tuvieron miedo y todos se turbaron. Hola. Tenemos el caso de Pedro, Mateo 26, versículos 69 al 74, al 74, perdón.
Mateo 26, 69 en adelante dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban por allí, los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Aquí vemos a Pedro, ¿verdad?, diciendo: Señor, yo nunca te voy a negar, ¿verdad? Nunca te voy a dejar. Yo nunca me iré. Yo siempre voy a estar contigo hasta la muerte. ¿Cuántos recuerdan las palabras de Pedro? Pero aquí vemos cuando la presión de la gente empezó a llegar a la vida de Pedro, mostró lo que verdaderamente había en su corazón. Se avergonzaba del Señor, ¿verdad? No, yo no le conozco. No estaba suficientemente firme. No, yo les juro, no lo conozco. Y cuando la presión aumentó, hasta empezó a maldecir: yo no lo conozco. ¿Cuántos me entienden? Porque la presión de la vida llegó a la vida de Pedro y empezó a sacar lo que realmente hay. ¿Te das cuenta? Podemos decir: oh Señor, yo nunca te voy a negar, yo nunca me voy a alejar de ti, Señor, yo siempre voy a ser fiel, fiel hasta la muerte, ¿verdad? Pero cuando los problemas llegan, hasta podemos estar maldiciendo. ¿Hola? Y es interesante, hermano, esto, porque esto es real. La pregunta, hermano, podemos darnos cuenta de esto, pero lo más importante en este día es cómo estás reaccionando tú ante los problemas, ante las tormentas, ante las situaciones de la vida. Hermano, muchos ante las tormentas o ante los problemas sacan el cobre, como dice el dicho, ¿verdad? Todos son de oro en la iglesia, pero nomás llegan los problemas y les sale el cobre. Tienen problemas en su matrimonio y se resbalan. Se olvidan que son cristianos. Dicen malas palabras. Empiezan a maldecir, se amargan. Son rencorosos. Se pelean con uno de sus hermanos. No le perdonan. Lo insultan, lo maldicen. ¿Hola? Voy a decir amén por usted. Amén. Porque la presión ayudó a sacar lo que verdaderamente hay en tu corazón. Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, hermano, Cristo reprendió a sus discípulos, porque esa tormenta sacó lo que verdaderamente había en su corazón. ¿Hola? Y las circunstancias, hermano, te van a ayudar a que te des cuenta lo que hay en tu corazón. Podríamos pensar como los discípulos: ya estamos bien, estamos siguiendo a Jesús, ya estamos en la barca con Él. Pero podemos darnos cuenta que aún había áreas en el corazón de los discípulos que no estaba bien. Y la pregunta en este día es, hermano, ¿qué es lo que están exponiendo las tormentas o las circunstancias de tu corazón? ¿Qué es lo que ha salido de esos momentos de presión? Cuando están muchos en momentos de presión, ¿qué es lo que hacen? Se resbalan literalmente, ¿verdad? Se van a cometer cualquier pecado, se emborrachan o se van a hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque era tanta la presión que sacó lo que verdaderamente había aún en el corazón. ¿Cuántos me escuchan?
Oh, es que pastor, tenía un problema tan grande, es que me tuve que ir a tomar una cerveza, me tuve que echar un cigarro. ¿Lo he escuchado? ¿Por qué? Porque fue tanta la presión en su vida que eso fue lo que pasó. Sacó lo que verdaderamente había aún en el corazón. Hermano, las tormentas de tu vida, ¿qué están exponiendo de tu corazón? Incredulidad, temor, amargura, vergüenza, falta de firmeza. ¿Qué es lo que están exponiendo en este día? Yo sé que Dios te está hablando y te está mostrando cosas que han salido en esos momentos de presión. Cuando la vida está poniendo todo su peso sobre tu vida. ¿Cuántos me entienden? Quiero hablarte por último acerca de cambiando lo que hay en nuestro corazón. Porque si está saliendo estas cosas malas de nuestro corazón es porque hay eso precisamente. ¿Cuántos me escuchan? Eso es lo que hay, eso es lo que está. Y necesitamos cambiar estas cosas para que cuando lleguen esos momentos de prueba y de aflicción y de tribulación, cuando la presión llegue pueda salir algo bueno de nosotros. Y hay varias cosas que podemos hacer para cambiar lo que hay en nuestro corazón. Número uno, tienes que entender, hermano, que nuestra fe va a ser probada. Tienes que entender eso. Tu fe va a ser probada. Jesús subió con sus discípulos a la barca porque iba a probar su fe. Él sabía que iba a haber una tormenta, por eso se durmió. Quería ver cómo reaccionaban sus discípulos. Primera de Pedro 1:6. Fíjate, aquí está el apóstol Pedro. Él estuvo en esa tormenta y muy probablemente él fue el que despertó, porque tú sabes, cuando querían decirle algo al Señor, ¿a quién mandaban? Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Fíjate las palabras. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Fíjate las palabras del apóstol Pedro. Ten alegría, dice, ¿verdad? Estén alegres, porque va a ser poco el tiempo que van a ser afligidos en diversas pruebas, porque su fe va a ser probada. ¿Te fijas? Él ahora está entendiendo que cuando llegan las pruebas o las tribulaciones, las tormentas, nuestra fe está siendo probada. Número 2. Tienes que recordar, hermano, que no estamos exentos de las aflicciones y de las tormentas de la vida, pero aún así podemos tener paz en Dios. ¿Hola? Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te estoy diciendo que vas a tener problemas, pero ten paz. Estas son las palabras del Señor Jesús, no son mis palabras. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero te voy a decir estas cosas porque es necesario que tengas paz, porque yo vencí al mundo. Tienes que tener este entendimiento y nunca olvidarlo, sobre todo en los momentos de prueba. Y número 3, algo que parece muy obvio, necesitamos poner cosas buenas en nuestro corazón y sacar las malas. Filipenses 4:7. Quiero que recuerdes, hermano, que lo que va a salir de nuestro corazón es lo que hay, no lo que no hay. Por eso es necesario que quitemos lo malo y pongamos lo bueno.
Versículo 7 de Filipenses 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuántos me escuchan? En otras palabras, esto es lo que tienes que poner en tu corazón. En esto tienes que estar pensando. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre. En esto piensa. Y sabes, hermano, eso muchas veces, ese es el problema. Que en vez de pensar en las cosas buenas que Dios nos dice, solamente estamos pensando en las cosas malas. Porque, hermano, dice la Escritura que tal cual es su pensamiento, tal es él. Lo que tú piensas, en eso te conviertes. Los discípulos estaban incrédulos: nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir, ¿verdad? Cuando vieron la tormenta y empezaron a llenar su corazón de incredulidad, de temor. ¿Qué es lo que estás pensando continuamente en tu vida, en tu mente, en tu corazón? ¿Cosas malas? Si estás haciendo lo contrario, si estás pensando en todo lo que es falso, todo lo deshonesto, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo que es de mal nombre, todo lo denigrante, ¿qué esperas tener en tu corazón? Número 4, necesitas darle lugar a Dios. Isaías 1:18. Sabemos que, hermano, esto no es solamente por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la intervención divina para poder hacer esto. Por eso necesitamos darle lugar a Dios en nuestras vidas. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí está el Señor Jesús diciendo, o Dios diciendo: necesitas arrepentirte. Necesito que vengas delante de mí y te pongas a cuentas conmigo. Y yo voy a quitar tu pecado, todo aquello que está mal, y lo voy a limpiar. Hola. Necesitamos dejar que Dios intervenga y para que Él pueda renovarnos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Intervención divina. Y número 5, necesitamos renunciar a las cosas malas. Efesios 4:22 dice: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos saben que si somos de esta manera, un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, cuando las presiones de la vida lleguen, ¿qué crees que va a salir? Pero si estamos conforme el viejo hombre, nuestro hombre pecaminoso, ¿qué crees que va a salir de nuestras vidas? Date cuenta, hermano, que tus reacciones ante la presión de la vida, eso es lo que hay en tu corazón. Y necesitamos permitir a Dios que trabaje en nuestras vidas y saque estas cosas malas. Porque esto, hermano, va a dañar, ¿cuántos me escuchan? Tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu destino, tu salvación. Va a ser afectado por estas reacciones. Por eso Jesús los reprendió. ¿Cuántos saben que si hubiera sido algo normal su reacción, Jesús les hubiera dicho: no se preocupen, nada más era una tormenta, ¿verdad? Pero Jesús los reprendió. ¿Por qué? Porque no era una respuesta correcta ante la situación que estaban pasando.
No es correcto, hermano, que el cobre salga cuando estás en problemas. No está bien. No es de Dios. ¿Cuántos me escuchan? Y necesitamos dejar que Dios obre en nuestras vidas. Amén. Quisiera pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios por unos instantes. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios por unos instantes. Amén. Quizás no le has entregado tu vida a Cristo, pero quisieras entregarle tu vida. Quiero hacer este llamado, porque sabes, Cristo Jesús quiere darte una vida nueva, una esperanza y un destino. No le has entregado tu vida a Cristo, pero quisieras entregarle tu vida. Si eres honesto, levantarías tu mano. O quizás en otro tiempo estuviste sirviendo a Dios, pero te alejaste de los caminos de Dios. Quizás hubo presión en tu vida, circunstancias, tormentas, y quizás tu reacción fue alejarte de Dios. Yo no sé cuál es la razón de que tú te hayas alejado de Dios, pero sabes, Dios quiere darte una nueva oportunidad y restaurarte. Quisiera orar contigo en este momento. Repite esta oración. Padre Celestial, en este momento te doy gracias y te pido que me perdones. Yo reconozco que he pecado delante de ti y te pido perdón por mis pecados y reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor. Amén. Quiero hablar a la iglesia en esta mañana. Hermano, hermana, todos somos seguidores de Jesús. Todos quizás estamos entrando a la barca con Él. Pero las tormentas llegarán, no porque Jesús vaya contigo, no quiere decir que las tormentas no van a llegar. Pero ¿qué es lo que esas tormentas están sacando de tu vida? ¿Qué es lo que están exprimiendo de tu corazón? ¿Qué es lo que está saliendo a flote? Quizás son cosas malas. Pero sabes, Dios ha expuesto esto para que te des cuenta que aún hay cosas que necesitamos arreglar. Porque podemos considerarnos súper cristianos, súper hermanos, pero verdaderamente hay tantas áreas dañadas en nosotros. Vamos a orar en esta hora. Quiero abrir el altar. Vamos a ponernos de pie. Si Dios habló a tu vida, a tu corazón, vamos a orar. Ven aquí adelante al altar. Busca un lugar aquí en el altar y vamos a buscar de Dios.